Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Esta mañana la tenemos como siempre, como cada domingo, en la línea para hablarnos acerca de diferentes temas de inmigración, de las noticias más relevantes y toda la información que necesitan saber sobre este tema tan importante. Muy buenos días, abogada. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gina. Muy bien, encantada de estar con ustedes otro domingo para hablar acerca de lo que está pasando con inmigración, lo cual cambia a cada rato. Así es, abogada. Es importante siempre estar informado acerca de lo que está pasando en inmigración. Hoy tenemos un programa muy interesante, pero le voy a pedir, por favor, como siempre, que nos dé su información, el número de teléfono, la dirección de su oficina, para las personas que nos están escuchando y quieran hacer una cita con usted. Perfecto. Pueden llamar al 678-956-8600. 678-956-8600. Pueden visitarme también en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana, y para hablar con nosotros pueden hacer citas para venir en persona, teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos ciertas seguridades por el COVID, como por ejemplo hay que utilizar máscaras, no se permiten más de 2 personas en una cita, por el tamaño de la oficina, por supuesto. Muchas personas no pueden esperar dentro de la sala de espera por ahora. Creo que se les da paso una vez de que llegue a la hora de su cita. O sea, este tipo de cosas de seguridad para ustedes y para mí, para mis colegas que estén aquí. También tengo citas por video y citas por teléfono, y para empujarlos a que hagan las cosas más seguras, lo cual es citas por teléfono y citas por video. Mis citas por video y teléfono son un poco más baratas, que son en persona. Y de nuevo, eso es nada más para impulsar a que las personas traten de mantener distancia, utilicen los métodos de comunicación. Pero en fin de cuentas, si llamas al 678-956-8600, te pueden explicar cuáles son las maneras que puedes hacer cita y cómo se pueden hacer si quieres por video y cualquier otra información que necesites. Es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablándonos acerca de inmigración, de diferentes temas, y quiero tocar porque es muy importante y porque pues estábamos muy contentos cuando hablamos acerca de los 2 memos que había presentado el presidente Biden, dándole el poder, regresándole el poder a los fiscales para cerrar o no un caso. Recuerdo que aquella vez estábamos súper contentos por ese triunfo, abogada, pero algo pasó en estos días y tiene que ver con una demanda de Texas y Luisiana. Así que, por favor, háblenos de qué se trata y cómo nos podría afectar. Bueno, tú sabes que siempre hay un aguafiesta en todas las fiestas. Siempre hay una persona infeliz cuando hay un beneficio dado a personas. Y en este caso, específicamente, el presidente Biden había dado una dirección a los fiscales para que ellos tuvieran y ejercieran su poder de fiscal. Ahora, vale la pena decir, Gina, que en toda ley en los Estados Unidos, los fiscales tienen poderes de saber si van a perseguir un caso o no, si van a bajarle los cargos a una persona o no, si van a poner a una persona en un programa alternativo. O sea, tradicionalmente en todo el sistema de jurisprudencia americana, siempre ha existido la discreción al fiscal, o sea, darle el poder a cada fiscal a que tome una decisión correcta en cada caso individualmente, sin necesariamente tener que litigar, o sea, sin necesariamente llevar el caso hasta el fin de la litigación. Claro. Esto ha existido en nuestro sistema de jurisprudencia siempre. El hecho de que Biden les regresa el poder a los fiscales que les había quitado Trump, en realidad era buena noticia para nosotros, porque eso le permite a un fiscal considerar cosas de un archivo, y quizás si la persona, por ejemplo, no es elegible para un alivio contra la deportación o no tiene un caso fuerte para ganar, pero en realidad tampoco se merece una deportación porque a lo mejor son padres de ciudadanos, a lo mejor lleva muchos años aquí, lo que sea. El fiscal pudiese simplemente poner ese caso a dormir. También pudiese, en casos cuando una persona tiene una orden de deportación, reabrir la deportación.
cuando una persona se merece un alivio, ayudarnos a que esa persona obtenga el alivio. Estos son poderes que los fiscales deberían tener de todas maneras. Entonces, Biden, en uno de sus memorándums que hizo hace mes atrás, le dio el poder de regreso a los fiscales para que ellos tomaran estas decisiones, pero con un poquito más de apoyo, con un poquito más de fuerza a que ellos en realidad tienen que tomar estas decisiones en estos casos y no simplemente ser, como se diría, no generoso. Todo esto estaba funcionando bien, pero por supuesto, como te dije, siempre hay un aguafiesta. El estado de Texas y el estado de Luisiana, siendo los aguafiestas de esta, ellos demandaron al gobierno de Biden por haberle dado este tipo de orden a los fiscales, y un juez, no por coincidencia, sino por notar, un juez quien fue instalado por Trump en la Corte Federal, hizo un paro a esta discreción del fiscal. Eso significa que paró las órdenes de Biden hasta que este asunto se pueda litigar. Bien, abogada, pero díganos exactamente en detalle cómo le va a afectar a la gente que ya había pedido que abrieran un caso o cerrado un caso. Esto significa que por un tiempo limitado o quizás permanente o quizás no, depende de cómo termine o concluya la demanda, las personas que esperaban y aspiraban tener discreción del fiscal en sus casos, así sea para poner sus casos a dormir, cerrar sus casos permanentemente, una moción de reapertura, cualquiera de esas cosas, probablemente no lo van a tener. Ahora, no sabemos a qué extento van a parar los fiscales en su discreción de fiscal. No sabemos si ellos van a parar en todo o si nada más van a parar de utilizar el memorándum del presidente Biden como su guía, porque en el memorándum del presidente Biden, de ahí se evolucionó unas guías de lo que la persona tenía que demostrar, no demostrar, el paquete que se tiene que montar. En fin de cuentas, es posible que las fiscalías de todas maneras digan, bueno, no vamos a seguir este memorándum, pero sí sentimos que tenemos el poder de fiscal de manera tradicional, y es posible que algunos de estos casos continúen por medio de la ayuda de la fiscalía, o sea, que la Fiscalía de Inmigración no únicamente trabaje para ganar el caso contra la persona, para ganar la deportación hacia la persona, sino que también trabajen para ayudar a ciertas personas. En este momento, como esto es reciente, sabemos que la Fiscalía tiene en paro todas estas peticiones que se han sometido para la discreción de fiscal, y por supuesto estoy muy contenta por mis clientes a quien sometimos las peticiones y ya le dieron la discreción, pero estoy muy triste por los otros clientes quienes lo necesitan. En fin de cuentas, esto significa que probablemente, al menos de que tengamos una solución a esta demanda pronta, las personas que están en proceso de deportación y que tienen un caso pendiente y iban a pensar o iban a tener corte y estaban cruzando los dedos de tener esta discreción de fiscal, yo creo que esas personas, por supuesto, pueden someter y deberían someter su petición para discreción, porque en cualquier momento esto puede abrir de nuevo, pero a la misma vez se tienen que preparar para pelear. Y pelear y pelear y pelear, porque mientras tú estás aquí en los Estados Unidos peleando, aunque sea en apelación o de la cualquier manera, tú potencialmente tienes la habilidad de estar aquí cuando abre de nuevo la discreción de fiscal, lo cual se puede pedir, o si el Congreso se junta y hacen algo, quizás para el pase de alguna ley. Abogada, me imagino que las personas que están en esta situación en este momento se están preguntando, pues, ¿qué es lo que debo hacer, verdad? Me imagino que algunas van a decir, ay, yo no quiero ir o prefiero que no muevan mi caso. ¿Se puede mantener un caso sin moverlo, sin hacer nada, hasta ver qué va a pasar con esta demanda? Yo creo que los jueces de inmigración no van a dar continuaciones a los casos antiguos. A los casos que llevan mucho tiempo pendientes, yo no creo que eso va a ser posible. Honestamente, no creo que los jueces van a sentirse en masa o en general, o van a recibir una orden de continuar casos. Yo pienso que esto va a ser una situación donde
Cada caso va a ser considerado en su propio mérito. Entonces, para casos, por ejemplo, cuando la persona tiene, vamos a decir, una aplicación para una visa U pendiente o una aplicación para una visa U que se pueda hacer o algún tipo de habilidad de pedir algo para un perdón, algo así, yo pienso que esos casos van a tener mucha más posibilidad de ser detenidos, de que regrese esto, pero donde la persona no tiene nada sino pelear lo que tiene enfrente de la corte o no tiene ningún tipo de alivio fuera de una situación excepcional humanitaria. Yo no creo que los jueces van a empezar a hacer retrasos con la esperanza de que venga una orden nueva. ¿Qué le sugeriría a una persona en este caso? Pelear y a pelear con ganas, no a peleando así como la persona que pelea pero está esperando el autobús, ¿verdad? Para que se lo lleve en cualquier momento. No, pelear de verdad, porque esta es la realidad de nosotros. El presidente Biden está tratando o trató con estas órdenes de reducir el número de casos en la Corte de Inmigración, pero a la misma vez parar la deportación de muchas personas quienes calificarían para un programa de amnistía como el U.S. Citizenship Act del 2021 que él propuso, la ley del sueño, los padres de los dos del sueño. Tú sabes, todas estas cosas que ha propuesto pensando, si deportamos a la gente ahorita y después pasamos esto, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve? Entonces, el problema va a ser este. Hay la posibilidad de que estas leyes no pasen por el Congreso, porque el Congreso no permita, porque aunque la Casa de Representantes pase una ley, todavía tenemos el problema de un detente en el Senado, donde es difícil, donde las leyes van a morir, las leyes migratorias van a morir, y entonces la persona tiene que pelear como si lo que está peleando ahorita es lo único que tiene y lo único que va a tener. Abogada, estas personas que tienen normalmente este tipo de casos, ¿ya tienen un abogado? ¿O hay personas que decidieron hacerlo por su cuenta y no contratar un abogado? Bueno, te voy a decir, esta discreción de fiscal generalmente, esto es nada más para casos en proceso de deportación. Y entonces, como estás en proceso de deportación, tú te imaginarías de que la gran mayoría de las personas tienen abogado. Exacto. Y ese no es el caso. Más o menos 30% de las personas son representados en proceso de inmigración. Me resulta de verdad increíble pensar que una persona que está en una situación como esta, un caso de deportación, decida no contratar un abogado o abogada. Es triste. Hay un porcentaje de estas personas que optan no pelear porque quizás están detenidas o quizás tienen mala información, piensan que pelear no vale la pena, porque no tienen para contratar un abogado, y ese es el asunto. En inmigración, la representación legal es una representación a la cual tú tienes un derecho constitucional de tener, pero el gobierno no te paga, tú tienes que pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muchas personas esperan hasta el último momento para hacer lo que tienen que hacer, cuando les cae todo como un balde de agua lleno, ¿verdad? Porque a la misma vez tienen detención o proceso de deportación y de repente las cosas que le hicieron los últimos 3 años la tienen que hacer todo de una sola vez. No hay un plan. Hay muchas personas que vienen a verme, Gina, muchísimas, que fueron a proceso de deportación sin abogado, se dejaron deportar y han podido haber peleado. Y no esto es sumamente triste porque la persona dio por alto su oportunidad de pelear. Hay veces que se pueden hacer mociones de reapertura, pero esas no son las mayorías. Entonces, el otro número que es interesante, adicionalmente al que más o menos 30-35% de las personas son representadas, es que si tú tienes un abogado en proceso de deportación, tus chances para ganar mejoran más del 60%. Y claro, es lógico porque usted como abogada de inmigración, pues sabe lo que está haciendo, tiene la experiencia, fue a la escuela para esto. Es sustancial la diferencia de la cual es tener un abogado en proceso de deportación, particularmente porque el proceso de deportación es muy complicado. Entonces, el no tener abogado, el no contratar abogado, el no buscar un abogado entre las organizaciones que ayudan a las personas gratuitamente. Esto normal tiene que ver con el hecho de que la persona esperó hasta el último momento, en vez de haber estado teniendo una relación con un abogado
o con una agencia de no fines lucrativos desde el principio. Porque si tú vas, por ejemplo, a la Asociación Latinoamericana o Caridades Católicas a buscar representación porque no puedes pagar un abogado privado, tú no vas a lograr una cita en una semana. Van a tomar 3, 4 meses. Y la gente que no hace estas cosas cuando tiene que hacerlas, entonces se ve en una situación donde tiene que ir a corte, no tiene cupo en las organizaciones de no fines lucrativos, y si no está dispuesta a pagar un abogado, entonces se tiene que representar esa persona misma. Me da gusto, abogada, que nos hable acerca de esto porque es importante que la gente, las personas que tienen un caso de deportación, por ejemplo, que sepan que la ley de inmigración no es fácil, que esto es una de las cosas más importantes en su vida y necesitan hacerlo bien. Y por supuesto, hacerlo bien significa tener un abogado con experiencia, honesto, con responsabilidad, que sepa lo que está haciendo. Por eso le voy a pedir, abogada, que nos dé su número de teléfono porque sé que todas estas cualidades las tiene usted. El número es 678-956-8600, 678-956-8600. También puedes visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Y es muy importante que tú estés representado. Y yo entiendo los costos legales para pagar un abogado no es nada fácil. Sin embargo, es un asunto también de prioridad, ¿verdad? Porque yo veo personas que no tienen para pagar, pero tienen auto nuevo, tienen X, Y, Z, ¿verdad? Sí. Que son lugares donde invirtieron su dinero para su vida, para vivir, para lo que sea, en vez de poner una prioridad a su estado legal. Y yo creo que tú y yo hemos hablado previamente, Gina, de lo importante que es para nosotros los inmigrantes. O sea, está la salud, porque si te mueres, pues por supuesto nada de esto importa, pero también está los casos migratorios. Eso tiene que tomar precedente a todo, a comprar una roca nueva, a irte de viaje, a comprarte esto, a hacer aquello. Todas estas cosas que las personas hacen no valen para nada si últimamente no están representados, los deportan, y después ¿qué haces con todo? Las personas tienen que tomar en cuenta de que para un inmigrante el tener un abogado migratorio es tan importante como si tú eres diabético o si tienes un problema del corazón, tienes esos doctores designados para asegurarte de que no te mueras físicamente, pues no quieres vivir físicamente y morir migratoriamente. Abogada, yo lo veo así. Por ejemplo, una persona que tiene un caso de inmigración, que no le pone la atención necesaria, el cuidado necesario y hace otro tipo de cosas, ¿verdad? Pensando que esas son más importantes, que esas son prioridades, pues es como estar en un castillo de arena, ¿no? Tener una vida en un castillo de arena en donde en cualquier momento se va a derrumbar porque no hay raíces fuertes. Entonces, ¿por qué no le vamos a poner esa atención a ese caso de inmigración? Tiene que ser lo más importante para nosotros y también recordar de que no todos los casos de inmigración son iguales porque muchas veces las personas hablan con otras personas que han tenido un caso similar y reciben consejos de esa persona. Y no puede ser así porque cada persona es diferente, cada caso es diferente. Por eso tienen que ir a ver a una abogada como usted. Sí, eso también es otra cosa, que no puedes guiarte tú en lo que tú vas a hacer en tu vida por lo que dicen los demás, por la experiencia que tuvieron los demás, o por las soluciones o los problemas que tuvieron los demás. Y esto es bien difícil de entender, Gina, pero cuando uno representa a una persona, el hecho, pueden ser dos personas que tienen exactamente el mismo caso, exactamente la misma vida, entraron a la misma vez, están casados, tienen el mismo número de niños americanos. Todo tipo de cosas puede ser igual superficialmente, pero una cosita puede hacer la diferencia entre una persona poder ganar y una persona pelear y perder, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que dicen, no, yo no quería hablar con usted porque mi hermano, él trató de arreglar, no pudo. La vida de tu hermano es completamente diferente y una cosa pequeña que para ti sea no significante y no le prestes atención puede hacer la completa diferencia entre lo que te pasa a ti y lo que le pasó a la otra persona que tú piensas es igual que tú. Es muy importante de saber que, igual que tú, que eres única o único en el mundo, el consejo legal para ti va a ser única o único, porque va a ser específicamente para tus necesidades.
Muy bien, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando acerca de inmigración y regresando al tema de los fiscales. Abogada, si llega a ganar Texas y Luisiana esta demanda, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que se va a regresar todo como estaba antes? Bueno, no necesariamente, porque en este momento el presidente pudiera hacer otra orden y más o menos no hacer exactamente lo mismo, pero hacer algo parecido. Él pudiera retirar esta orden que dio en vez de litigarla y entonces reemplazarla con una otra orden, quizás una que no sea tan generosa o quizás una que pase por los pasos del procedimiento administrativo, que es lo que el estado de Texas y el estado de Luisiana están argumentando. Y esto es un poquito más complicado de lo que normalmente nosotros hablamos, pero la base de su queja, la cual, por supuesto, en mi opinión es que esos son gobiernos extremadamente racistas, anti-inmigrantes, pero la base que ellos están utilizando es diciendo de que él hizo cambios sin haber buscado primero un registro federal donde se pudieran anunciar esos cambios, comentarios, etcétera. O sea, seguir el procedimiento de acciones administrativas. A la misma vez, yo pienso que hay un argumento muy bueno que se puede hacer a que estos no son cambios administrativos de procedimiento administrativo. Esto es simplemente recordándole a los fiscales de un poder que ellos tienen y siempre han tenido y que no está dependiente de leyes migratorias. Es el poder de la fiscalía, lo cual todo fiscal tiene cuando ejerce su trabajo. Biden pudiera simplemente retirar este memorándum, poner otro memorándum que básicamente dice, no estoy cambiando nada, le estoy regresando a ustedes, o le estoy recordando que ustedes tienen este poder y les estoy apoyando a ustedes de que ustedes lo utilicen. Entonces, ¿cómo podría cambiar esto? Es que el Congreso haga algo, simple y sencillo. En mi vida con ley migratoria, Gina, es un péndulo, de un lado al otro, cambio constante, y hasta que el Congreso pasa una ley. A lo mejor se empieza la litigación de la ley, si la ley es constitucional o no constitucional. O sea que aún cuando se pasa una ley, no se termina las demandas. La situación migratoria de los Estados Unidos es básicamente un uso político muy grande para las personas de estados, de ciertos partidos políticos, donde ellos pueden quejarse, utilizarlo para hacer el tema incendiario, movilizar a la gente para que vaya y vote a favor de ellos, pero sin necesariamente ellos tener ningún tipo de daño, porque obviamente los inmigrantes no votan. A cierto punto esto va a cambiar. La cara del americano está cambiando. A los americanos les va a importar la ley migratoria. Quizás van a llevar esa preocupación con ellos cuando hacen su voto. Pero en este momento, el estado de Luisiana y el estado de Texas, al haber hecho esta demanda, todo lo que esta gente hizo fue encontrar más gente que votara a su favor, porque hay mucha gente anti-inmigrante en esos estados. Tiene mucha razón. Bueno, para las personas que apenas nos están sintonizando, este es el programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina, y estamos hablando acerca de inmigración. Otro tema que me gustaría tocar con usted, abogada, para saber en dónde estamos, es el de DACA. ¿Qué está sucediendo con ese programa? Tú sabes que es en Texas y con Texas que la demanda contra el DACA comenzó. Tú sabes que en este momento hay un paro de nuevo de un juez federal en Texas contra el programa, lo cual significa que cualquier persona que ha tenido el DACA ya lo puede continuar renovando y haciendo su vida normal bajo el DACA por ahora. Cualquier persona que quiere aplicar para el DACA por primera vez. Y lo triste de esto es que estamos hablando normalmente de los más jóvenes, de los jovencitos que eran muy pequeños para aplicar durante la primera ola del DACA, lo cual me parece ridículo. Pero todos los que quieren aplicar para el DACA de nuevo, pueden aplicarlo, pueden hacer el paquete y pueden aplicar, pero no van a recibir un recibo, sino que los montan en una línea hasta que la pregunta de DACA sea contestada y el paro sea eliminado o la Corte Suprema tome una decisión final en la constitucionalidad de DACA. La idea sería, por supuesto, de que pasara la ley del sueño. Ahora, hay personas que no saben si ellos deberían aplicar o no aplicar para el DACA mientras está parado. Si tú tienes ya tu aplicación de DACA, por supuesto, sigue renovándola.
Pero si tú nunca has aplicado para el DACA, entonces te estás preguntando en este momento, ¿debo o no debo aplicar para el DACA? Si aplicas, por supuesto estás poniendo tu nombre, tu dirección y todo a manos de inmigración. A la misma vez recuérdate de que hay una promesa a las personas de DACA de que el gobierno no utilizaría la información o el hecho de que tienen DACA o aplicaron para el DACA para entonces ir a buscar a deportarlos. Claro, esto es un acuerdo que se hizo con el programa inicialmente y si el gobierno lo viola, entonces vamos a demandarlo por eso. Pero la otra razón por la cual deberían quizás considerar aplicar es porque en el pasado, Gina, cuando hay algún tipo de cambio legal, tiene que ver muchas veces con algún tipo de acuerdo que se hace en las cortes para parar litigación. Y por ejemplo, como la NACARA, el ABC, LULAC, el CSS, muchas veces cuando esos acuerdos ocurren, lo que ocurre es lo siguiente: las personas que aplicaron son parte de la membresía de clase, la cual es beneficiada. Y las personas que no aplicaron muchas veces se quedan fuera de poder participar en cualquier tipo de acuerdo que se pueda hacer en un futuro para tratar de parar la litigación. O sea, lo que le estoy diciendo es esto. Vamos a decir que en vez de continuar con la litigación de DACA, lo que ocurre es que el gobierno se pone de acuerdo en un programa para una residencia, pero únicamente a los miembros de la clase, o sea, a las personas afectadas. Eso significa que las personas que aplicaron son miembros y los que no decidieron no aplicar no son miembros, no se pueden beneficiar. Si acaso esto termina con un tipo de acuerdo entre el gobierno y los demandantes. Bueno, abogada, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros, por habernos informado acerca de lo que está sucediendo con los programas, con los casos de inmigración. Muchas gracias por todo. Le voy a pedir, por favor, que nos dé su número de teléfono, nos dé la información de su oficina para las personas que nos escuchan y quieren hacer una cita con usted. Con mucho gusto. El número de teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Puede visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Mis oficinas están en la 2751 de la Beaufort Highway, pero no puedes venir sin primero llamar a hacer cita porque tenemos, por supuesto, todavía encima el problema del COVID. Si ustedes, los que no se han vacunado, no han tenido la vacuna, por favor, háganse la vacuna. No lo dejen para cuando estén en el hospital medio muertos. Que es lo que está pasando ahora. Vayan a hacer sus vacunas, cuiden a sus niños, los que tienen menos de 12 años y no son elegibles para la vacuna. Asegúrense de enseñarlos acerca de qué cosas tienen que hacer en su colegio para evitar el contacto cercano o físico con otros niños, usar máscaras, etcétera, etcétera. Y les recomiendo a los padres que le enseñen a sus hijos esto, lo hagan como un juego, le demuestren a ellos cómo es el vivir alejado. Uno puede querer y vivir y tener mucho y divertirse y aprender mucho en el colegio, aún así que uno esté observando las reglas de COVID. Gracias a ustedes que nos sintonizaron. Fue la abogada Carolina Antonini hablando con Carolina. Que pase feliz domingo, abogada. Chao.